Bienvenidos al quinto programa de la serie Cómo mejorar la justicia, que hoy va a analizar detenidamente, algunas veces lo hemos hecho tangencialmente, una iniciativa histórica en Guatemala que sin embargo después terminó mal. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, denominada CICIG. Y como invitado tendremos a uno de los mayores impulsores de que una iniciativa similar se aplique aquí. Pero antes, veamos lo que en el cuarto programa de esta serie de 7 dijeron ayer nuestros invitados, penalistas ambos, Daniel Curi y Carlos Luis Sánchez Gaete, respecto a qué hacer en esta circunstancia tan complicada, en donde los obstáculos empiezan desde lo que establece el Código Orgánico de la Función Judicial. Igualmente el Código Orgánico de la Función Judicial nos va a poner trabas. Dice, para la remoción o destitución solamente hay estas vías, ¿verdad? Entonces sí, que puede hacer por medio de las evaluaciones, pero si las evaluaciones tienen pendiente en 5 años, tienen que ser 2 evaluaciones seguidas, ¿qué van a hacer? Evaluaciones cada semana, porque no solamente hay que ser cuantitativo, sino también cualitativo, ¿verdad? Pero hay que tener un departamento que se encargue justamente de esas métricas. Que el gobierno nacional no se olvide que se necesitan más recursos humanos y materiales, urgente. Que para el presente se deben evaluar y judicializar a los corruptos, que se termine de implementar la citación telemática y con eso acaban este ruedo de corrupción que no permite avanzar los procesos. Incluso para escoger a fiscal o jueces, ¿verdad? Que los exámenes o que todas las audiencias que se hagan para el examen oral pueden ser públicas y que todas las puedan ver y que todos puedan valorar y que todos puedan participar también. No. Yo creo que hoy los jueces saben, los fiscales saben que cuando antepongan a sus valores, estos compromisos, por llamarlo de alguna manera, van a tener una consecuencia, y esta consecuencia es una consecuencia seria. Entonces lo van a pensar 2 veces antes de cometer este error y se verán obligados a algo que por su propia moral deberían estar obligados internamente y por lo visto no lo están. ¿Qué impide? Compromisos corruptos, porque ya vimos justamente cómo muchos de estas personas que estaban en el Consejo han terminado siendo sancionadas por la justicia. Morillo está siendo investigado, Barreno está siendo investigado, Muñoz ya fue sentenciado, el que estaba de poeta, Terán, también sentenciado y todavía en la cárcel. Entonces vemos de que uno que está abajo, pues uno quiere denunciar estas cosas y vemos que ellos de una u otra manera impiden que esto de aquí florezca o impiden que esto de aquí los compromisos. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Top Terra. Nos especializamos en macrolotes. Informes en la página web top-terra.com o Instagram @topterra. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Aquí se construye la nueva ciudad de Guayaquil, entrando por el kilómetro 22. Un desarrollo urbano sin precedentes, impulsado por Ambienza. La nueva ciudad será un lugar completo, pensado para vivir, crecer y disfrutar. Hoy vamos a examinar cuán aplicable es lo que hizo esta iniciativa de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Pero antes, permítanme recordarles cómo terminó. Es increíble lo que pasó. Algo de eso lo reseña France 24 en este reporte, porque el desenlace acabó en perseguir a los que habían querido y logrado, en cierta medida, imponer justicia en Guatemala y combatir la impunidad. Nuevas decisiones judiciales contra exfuncionarios de la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que desmanteló redes de corrupción de alto nivel en el país. Esta vez la justicia guatemalteca ordenó la captura de Iván Velázquez, actual embajador de Colombia en el Vaticano y quien dirigió dicha comisión, y de la actual fiscal general del país andino, Luz Adriana Camargo, quien encabezó el Departamento de Investigación y Litigio.
Ambos son señalados de supuestas irregularidades durante su trabajo en el organismo. Y ahora la corrupta fiscal general guatemalteca y su fiscal Corruchiche, designados como corruptos y sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea, extienden su persecución contra la Adriana Camargo y contra mí. Mi solidaridad con los exfuncionarios y tantos ciudadanos guatemaltecos a quienes la Fiscalía ha obligado al exilio. La decisión generó el rechazo del gobierno colombiano, que señaló que dicho fallo constituye un atentado contra los principios de la justicia internacional y también de políticos guatemaltecos exiliados, como el ex fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, quien dijo que según la ley, los magistrados de apelación no tienen la facultad de emitir órdenes de aprehensión. El año pasado, la ONU recordó a las autoridades de Guatemala que los exfuncionarios de la CICIG siguen gozando de inmunidad en virtud del acuerdo entre la organización y el gobierno. Por si no se fijaron en ese detalle, por lo pequeñito de las letras, la protesta y el reclamo que reseñaba ahí France 24 corresponde a Iván Velázquez, quien fue jefe de esa comisión y luego, hasta hace pocos meses, ministro de Defensa, nada menos que en el gobierno de Gustavo Petro. Tuve la oportunidad de entrevistarlo hace 4 o 5 años, cuando vino a Guayaquil para una conferencia. Nos vimos en el Windham y como no tuve a la mano sino la opción de celular, conversamos o lo entrevisté usando el celular. Más añade la anécdota. ¿Cuál es el aprendizaje de esta iniciativa para este momento crucial que vive la justicia? Que abre una oportunidad de mejoría, nada más de mejoría. Ni siquiera hemos hablado de reforma, de transformación, de mejoría. Y que para verlo globalmente y con visión de largo plazo, exige evaluar iniciativas como la CICIG en Guatemala. De eso nadie conoce mejor en el Ecuador que el doctor Jorge Alvear Macías, nuestro invitado en los próximos 60 minutos. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Primero les recuerdo algo del doctor Jorge Alvear Macías, constitucionalista. Nació el 21 de julio del 49, casado, un hijo, columnista de El Universo de los días viernes y con una larga trayectoria profesional que lo califica para hoy orientarnos como se ha prestado en algunas ocasiones, aunque no de un tema tan puntual y específico. Sobre ese tema, permítanme resumir algo muy breve, si es que encuentro mis notas, respecto a en qué consistió esta famosa CICIG. Fue una comisión de investigación de las Naciones Unidas creada para apoyar y fortalecer las instituciones guatemaltecas encargadas de investigar y procesar delitos cometidos por cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Recuerden que Guatemala fue un momento un país casi sitiado por el crimen organizado allá. Su objetivo principal era luchar contra la impunidad y el crimen organizado precisamente, trabajando en estrecha colaboración con el Ministerio Público, lo que aquí se conoce como la Fiscalía. La CICIG fue creada a través de un acuerdo entre la ONU, específicamente la Secretaría, no vayan a pensar en la Asamblea General, y el gobierno de Guatemala en el 2006, y como comenzó a operar en el 2007, el comisionado de la CICIG era designado por el secretario general de la ONU y representaba a la organización ante el gobierno guatemalteco y otras entidades. La CICIG tuvo un impacto significativo en Guatemala, logró acusar a más de 1.500 personas, procesar a más de 660, ¿sí? Impulsar esos procesos, realmente no eran ellos jueces.
y obtener 400 condenas hasta julio del 2019. La comisión también contribuyó a la disminución de la tasa de homicidios y de la impunidad en el país. Con esos antecedentes, doctor, entiendo su entusiasmo en esta iniciativa que usted ha reseñado y promovido algunas veces. ¿Qué es lo más significativo, adicionalmente a lo que acabo de reseñar, de lo que hizo esa comisión? Bueno, voy a retomar las palabras de la ex fiscal Tel Maldana. Tel Maldana decía que uno de los legados más importantes de la CICIG fue haber despertado una conciencia ciudadana y un desarrollo de una cultura de la transparencia y de la anticorrupción. Hoy por hoy, la ciudadanía guatemalteca está permanentemente luchando porque se vuelva a instalar una comisión internacional de lucha contra la impunidad. ¿Cómo se volvió operativa? Que es el tema que se conoce poco. Una vez que se instala, se designa y se acepta por parte del Estado guatemalteco, ¿cómo funcionaba? Porque ellos no eran jueces propiamente dichos. Sí, de acuerdo con el convenio de la CICIG era un órgano técnico de asesoría para el Estado guatemalteco para hacer, en primer lugar, un diagnóstico de la corrupción y de los mecanismos que se precisaban para poder erradicarlo. Entre esos, la sugerencia de leyes, incluso de la reforma de la Constitución sobre ciertas facultades del Ministerio Público. La CICIG, por eso, logró que a través de sus propuestas se aprobase, por ejemplo, leyes como la ley de escuchas, la ley de extinción de dominio, entre otras, de la ley orgánica de la función judicial. Bueno, es una lista bastante larga. Quedó pendiente una reforma constitucional que el Congreso se resistió hasta el final, cuando vio pues que el expresidente Jimmy Morales pues había decidido no renovar el convenio de la CICIG. Correcto. Otra cosa clave ahí fue la integración. ¿Cómo se integró? ¿Quiénes designaron a sus miembros? La CICIG fue integrada por Naciones Unidas, por el secretario general y su equipo asesor, el secretario general de Naciones Unidas, con el financiamiento de países del primer mundo que pusieron los recursos y con lo cual llamaron a especialistas en investigación, ex policías, jueces, fiscales, abogados litigantes en materia penal, expertos en el traseo de dineros ilícitos, etcétera, etcétera. ¿Por qué no considerar a eso una intromisión en la justicia de un agente externo, por muy calificado y útil que fuera? Lo dio la respuesta la doctora Tel Maldana en uno de sus artículos que se publicó en el Diario del Universo. Ajá. La CICIG celebró un convenio con el Ministerio Público, donde se establece claramente que es el Ministerio Público quien es el dueño de la acción penal. Ellos son simplemente, la CICIG era simplemente un cuerpo asesor de sugerencias, de aporte de recursos humanos y técnicos para poder complementar y ayudar al mejor trabajo de la CICIG. La investigación que hicieron de algunos de los casos que he reseñado, ¿la ejecutó el grupo de la CICIG, los que contrataron adicionalmente, o ellos orientaban, analizaban y lo hacía el Ministerio Público? Lo hacían con el Ministerio Público. Pero guiados por expertos en esas materias. materias. Por expertos de la CICIG. Cuando ya se había completado la investigación, es cuando se presentaba la acusación. De esa manera, aquí lo dijo en Guayaquil la doctora Tel Maldana, en la Cámara de Industrias, en el año 2015. Cuando vino con Iván Velázquez. Correcto. Ahí dijeron que se habían encontrado dos abogados que tenían la misma visión sobre el tema de la investigación penal, que había que escoger los delitos que tenían más impacto en la población, porque significaba más pobreza y retraso, para poder desempeñar una tarea de investigación e ir por ellos. Ok, esto para poner las cosas en contexto y ustedes vayan viendo primero cuán necesario y útil puede ser aquí, y segundo, por qué allá funcionó con gran éxito hasta que, como mencionó el doctor Jimmy Morales, en el 2017 no quiso renovar el convenio. ¿Y cuánto podría rescatarse de una iniciativa idéntica
o parecida en esta coyuntura, lo cual presupone un convenio del Estado, allá fue a través del Ministerio Público, con la Secretaría de las Naciones Unidas, para atribuciones y facultades como las que acabamos someramente de resumir. Les quiero recordar que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a su Manera, también que estamos en Extreme, Canal 15, de Vito TVO o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Además, María Clara Triviño Martínez. Gracias a RTV estamos en todas las cableras, estamos en DirecTV, canal 177, CNT, canal 12, TV Cable, canal 69, Claro TV, canal 30 y Cable Unión, canal 9. Se conectan 40.000 hogares a través de estas cableras para ver nuestro programa a esta hora. Carlos. En radio, 8.000, 10.000 más. Gracias a Radio Centro 101.3 FM en audio y en imagen en sus plataformas digitales. Lo que pasa es que me estaba aclarando el doctor Macías, Jorge Alvear Macías, que hubo varios convenios, explicaremos eso luego. Candela con K, 89.3 FM es en Manabí, en Riobamba, igual frecuencia, 89.3 FM, pero es de otra radio, La Bonita del centro del país, para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Es vital entender el aporte que tuvo la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Recordó de qué manera se armó según esta reseña que tenemos de T13 Noticias Guatemala. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala se estableció mediante un acuerdo suscrito en Nueva York el 12 de diciembre de 2006 entre el gobierno de Guatemala, comandado por el entonces presidente de la República, Óscar Berché, y la Organización de Naciones Unidas. El mismo obtuvo la opinión favorable de la Corte de Constitucionalidad en mayo de 2007, ratificado por el Congreso de la República 3 meses después, el 1 de agosto, y finalmente entró en vigor el 4 de septiembre de ese año. La CICIG fue establecida como un órgano independiente de carácter internacional, cuya finalidad es apoyar al Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones de Estado a la investigación de casos de alto impacto y que atentan contra el Estado. De acuerdo al convenio suscrito entre el Gobierno de Guatemala y la ONU, el mandato de la CICIG tiene 3 objetivos principales: investigar la existencia de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que cometen delitos que afectan a los derechos humanos más fundamentales de los guatemaltecos. Además, identificar las estructuras de estos grupos ilegales, incluyendo vínculos entre funcionarios de Estado y el crimen organizado, junto con actividades, modalidades de operación y fuentes de información. Segundo, prestar apoyo a la labor de las instituciones guatemaltecas del sector de justicia en su labor de investigar y perseguir penalmente a los individuos implicados en los cuerpos ilegales. La CICIG proporcionará asistencia técnica a las instituciones del sector de justicia del país, con el fin de que el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil tengan mejores condiciones para luchar contra la delincuencia organizada. Tercero, en cumplimiento del mandato de la Comisión y del convenio de cooperación bilateral suscrito entre el Ministerio Público de Guatemala y la CICIG, el 29 de febrero de 2008, se creó la Unidad Especial de Fiscalía de Apoyo a la CICIG. Es en esa instancia donde se concentran las investigaciones de casos que la CICIG solicita al fiscal general que le sean trasladadas y que estén dentro del marco de su mandato. El primero en dirigir la Comisión Internacional contra la Impunidad fue el abogado español Carlos Castresana, quien asumió el cargo en septiembre de 2007 a julio de 2010. Seguidamente, la Organización de Naciones Unidas designó al abogado costarricense Francisco Dalanese, quien tomó el mando de la CICIG el 1 de agosto de 2010 y renunció al mismo en mayo de 2013, aunque terminó su mandato como estaba establecido hasta septiembre de ese año. Y en octubre de 2013 vino a Guatemala el abogado colombiano Iván Velázquez Gómez. Durante la presidencia de Álvaro Colom se amplió la permanencia de CICIG en el país en 2 ocasiones, al igual que en el gobierno de Otto Pérez Molina. Posteriormente, el presidente Jimmy Morales amplió el mandato por 2 años más, que dicta de septiembre de 2017 al mismo mes de 2019. En ese último dato no estoy muy de acuerdo, pero tienen ustedes una reseña más amplia del origen, la actuación y la operatividad de la CICIG allá. Me decía usted que no solo fue un convenio, fueron varios. El convenio macro fue con el Estado guatemalteco y las Naciones Unidas.
La CICIG estaba facultada para celebrar convenios con la Fiscalía, que lo hizo, con la Corte Suprema y con otros organismos del Estado guatemalteco. En el caso de la Procuraduría, con la Fiscalía, celebraron un convenio, y eso lo manifestó incluso la doctora Telma Aldana en una entrevista, donde se fijaron los parámetros y los lineamientos de la actuación de la comisión. La comisión tenía también otra facultad, era participar como querellante adhesivo en los procesos penales, además de la Fiscalía. Ok, se sumaba a la acusación, así es. Y también en los casos de procesos disciplinarios y administrativos contra funcionarios judiciales desviados. Formidable, ¿no? Formidable. Yo, a medida que lo oigo explicar y desagregar el tema, sueño más con una posibilidad parecida en el Ecuador y cuánto podría contribuir, pero más importante, a cuántos puedes estorbar y cuánto poder tiene aquellos que llegaría a incomodar un mecanismo parecido. Varias veces hemos hablado, la ha mencionado el doctor Jorge Alvear Macías, un personaje clave en esta iniciativa. María Clara. Con imágenes de Diario Digital revisemos quién fue la figura estelar en el combate de la impunidad en Guatemala. Hablamos de la fiscal Telma Aldana, que sin embargo después resultó perseguida y a quien también incluso se le impidió ser candidata presidencial. Si el organismo ejecutivo decide que CICIG continúe en el país, el Ministerio Público continuará con esa estrecha relación, esa estrecha colaboración que se debe dar. De tal manera que estaremos a la espera de lo que el señor presidente decida. De esta manera, la fiscal general y jefa del MP, Telma Aldana, manifestó que deja a criterio del organismo ejecutivo la decisión de ampliar el mandato de la CICIG. La postura oficial del Ministerio Público es que con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala tenemos una muy buena relación de coordinación y de instalación de la capacidad que se necesita instalar en la Fiscalía que conoce y que apoya a la Comisión Internacional contra la Impunidad. Sin embargo, esta decisión no compete al Ministerio Público. Yo no quisiera interferir en esa decisión que es exclusiva del organismo ejecutivo. Sin embargo, Aldana resaltó que la institución ya está en la capacidad de generar acciones de investigación de una manera independiente. Hay una fiscalía que ha sido debidamente capacitada y que trabajó estrechamente con CICIG en este caso del señor Byron Lima. Yo estimo que esta Fiscalía y el Ministerio Público en general debería estar ya dispuesto a generar acciones de investigación de manera independiente, puesto que han sido varios años de capacitación y de instalar esa capacidad, esa transmisión de capacidades por parte de CICIG en el país. Si notan el cuidado con que habla. Primero, ya hemos aprendido lo suficiente por si se van. Y si se van o si se deben quedar, esa no es una opinión que me corresponde a mí dar. ¿Por qué se volvió Telma Aldana un personaje determinante en lo que se pudo o no se pudo hacer allí? ¿Qué caracterizó su gestión? ¿Qué hizo? Bueno, ella fue muy efectiva. Y hay que señalar algo muy importante que ella lo manifestó en una reunión privada en la que yo estuve. Las investigaciones fueron tan bien realizadas, cero filtración, al punto de que cuando se anuncia la orden de detención del presidente Otto Pérez Molina, que se enteró por televisión, él solito se presentó y se entregó al día siguiente. No esperaba que ocurriese tal orden de detención y la posterior detención. Ese fue un hito histórico en Guatemala. Un hito histórico. ¿Verdad? Un hito histórico que fue consecuencia de la ley de escuchas que fue aprobada a instancias de la CICIG. En la ley se establecía que cualquier persona pudiese ser, escuchada, pinchada con autorización judicial, ¿ya? Excepto el presidente de la República, salvo que el presidente apareciese en alguna conversación
Y resultó que el jefe de los contrabandistas de Guatemala lo llamó al presidente Otto Pérez Molina para pedirle que nombre a director de aduanas a alguien que ellos estaban sugiriendo. Luego de cerrar la conversación, Otto Pérez llamó al ministro de Finanzas para que nombre al sugerido. Okay. Entonces, a partir de ese momento ya pudieron seguir rastreando sus conversaciones. ¿Ya ven cómo funcionó el asunto acá? Allá, mejor dicho, acá tenemos una ley de inteligencia que permite lo que antes se impedía. En ciertos casos, sin autorización de juez, intervenir en conversaciones telefónicas, lo cual no deja de ser un riesgo y un peligro según el criterio, la solvencia, la idoneidad y la independencia de quienes manejen ese mecanismo, que es el CIES. O sea, en buena hora, no lo malogren, ¿ok? María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, la forma en que se desprestigió y se persiguió incluso después de la labor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Empezar bien por lo urgente ahora para liberar la justicia de la mafia será la única forma de creer que habrá luego un avance hacia lo importante. Si no, la oportunidad de transformarla terminará nada más en acomodarla a la visión del Ejecutivo. Para el papá futbolero, para el emprendedor, para el influencer, regálale una conexión full Claro con todo. Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full. Aquí se construye la nueva ciudad de Guayaquil, entrando por el kilómetro 22, un desarrollo urbano sin precedentes, impulsado por Ambiensa. La nueva ciudad será un lugar completo, pensado para vivir, crecer y disfrutar. Contará con Estación 1, primera plaza comercial, más de 39 locales. Mundo mágico, showroom de modelos de casa, supermercado, tu compra diaria, centro médico, atención rápida y segura. Parque lineal, un espacio para disfrutar en familia. Colegio, educación de calidad a pocos pasos de casa. Iglesia, un lugar de encuentro espiritual, parque, descanso y juegos al aire libre. Estación 2, continuación de plaza comercial. Muy pronto te iremos contando más sobre el desarrollo de la nueva ciudad. Bienvenido a nuestra clase Business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Porque algunos necesitamos estar siempre conectados y otros preferimos desconectar y olvidarnos del mundo. Porque hay días que te apetece comer ligero y otros que necesitas darte un gusto. Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Vera a su manera, crítico e independiente. Hemos consumido casi la mitad de la hora, pero pienso que ha sido muy útil u orientador. Se nos quedará corto todo lo que tenemos, pero vamos a apretar y abreviar. El reprise del programa es por One Plus, al día siguiente, 6 de la mañana, en Canal 14. El mismo número en las 3 primeras cableras que lo reproducen, que son CNT, Extreme y Claro TV. Solo en Zapping somos un canal distinto, es un canal distinto One Plus, 41. El periódico digital Ecuador en Vivo saca un resumen en su portal principal y página de noticias, apenas concluye. María Clara. Proseguimos con este reporte de Prensa Libre Oficial, que reseña muy bien cuál fue el desenlace de una iniciativa aclamada mundialmente como un hito de lucha contra la impunidad en Guatemala y que finalmente terminó sin completar todas sus etapas. La estructura criminal encabezada por el excomisionado de la CICIG, Iván Velázquez Gómez, favoreció a los empresarios de la constructora Odebrecht y provocó que el Estado de Guatemala perdiera más de 3.000 millones de quetzales.
Así es como Rafael Curruchiche, titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, informó que a solicitud del Ministerio Público, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones giró 10 órdenes de captura en la fase de investigación de acuerdos fraudulentos por el caso Odebrecht. Entre los señalados figuran el ex jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y actual embajador de Colombia en el Vaticano, Iván Velázquez Gómez, y Luz Adriana Camargo Garzón, fiscal general de Colombia, a quienes se les señala por asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión. La Corte también decretó rebeldía y orden de captura contra Telma Esperanza Aldana Hernández, exfiscal general de Guatemala, y Mayra Johanna Belis López, exsecretaria general del ente investigador. Además, detalló que la orden también incluye a Juan Francisco Sandoval Alfaro, ex jefe de la FESI, y a Eva Xiomara Sosa Pérez, exfiscal de sección adjunta de la misma fiscalía. ¿Qué hizo que se virara la tortilla? Bueno, lo dijo uno de los fiscales especiales de lucha contra la impunidad. Nombraron miembros de una sala de la Corte Suprema, sala de lo penal, a ex abogados de los funcionarios perseguidos y sancionados por la CICIG. Y decidieron ordenar la detención cuando era un tribunal de apelación y no podían ordenar detenciones. ¿Lección de eso? ¿Lección de eso? La lección es que hubo una regresión después de la salida de la CICIG. Producto, efectivamente, de haber coartado la labor de la CICIG. Y de no haber... Y se reorganizaron todos los grupos de poder político y empresarial. Y de no haber limpiado... Y no haber limpiado completamente. Jueces y fiscales. Así es. Ok. Aprendizaje para ahora que el Consejo de la Judicatura tiene a través de su presidente, temporalmente, sin que se defina el periodo de la temporalidad, la facultad de votar, destituir le llaman. Jueces y fiscales corruptos y relevarlos simplemente con que sean dos cosas, honestos y capaces. María Clara. Mundo ACR reseña sobre la fiscal de Colombia durante el gobierno de Petro, Luz Adriana Camargo, que fue una figura estelar en la Comisión Internacional contra la Impunidad que lideró Iván Velázquez, después también, como acabamos de revisar, embajador en Colombia, en el Vaticano, y hasta hace pocos meses ministro de Defensa del presidente Gustavo Petro. Recordemos ahora cómo se defendió de las acusaciones que le hacía desde Guatemala la fiscal Luz Adriana Camargo. Conocimos la decisión emitida por la Sala Tercera de Apelaciones de Guatemala, la cual constituye una flagrante violación a los términos del acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, relativo a la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, CICIG, de la cual hice parte entre enero de 2014 y noviembre de 2017 como jefe del Departamento de Investigación y Litigio. El artículo 10 de ese acuerdo, suscrito en la ciudad de Nueva York el 12 de diciembre de 2006, establece que el comisionado o comisionada y el personal internacional de la CICIG tendrán inmunidad de jurisdicción penal, civil y administrativa de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. Adicionalmente, incluye inmunidad de arresto o detención personal e inmunidad de toda acción judicial respecto a actos realizados en el desempeño de la misión, incluso, abro comillas, después de que la comitiva haya dejado de prestar servicios a la CICIG. Ese aspecto que era clave para que se atrevan funcionarios como ella, Iván Velázquez y los que se mencionó antes, especialmente estos dos, a integrar una comisión de esa responsabilidad y envergadura, fue irrespetado. ¿Cómo evitar que si se replica una cosa parecida aquí, se la irrespete mañana sin más ni más? Bueno, eso no es imposible que ocurra. Definitivamente en un Estado donde no impera el derecho es muy probable que ocurra, pero lo cierto es que el convenio de la CICIG efectivamente garantizaba la inmunidad de los funcionarios de la CICIG. ¿No se excedieron los funcionarios de la CICIG? ¿No se sobredimensionaron? Ese es el discurso que comenzaron los grupos de oposición a la CICIG
a enhebrar cuando se vieron afectados. Incluso el mismo presidente Jimmy Morales. El presidente Jimmy Morales en campaña en el año 2017 ofreció que iba a renovar el convenio. El problema es que es un convenio con una temporalidad muy corta, era de 2 años. Ajá. Entonces esos 2 años transcurrieron tan rápido y claro, él no se imaginó que la comisión iba a investigar los aportes de campaña ilícitos que recibió y obviamente su hijo y su hermano lo hicieron quedar mal mientras era presidente porque fueron agarrados en actos de corrupción y los detuvieron a ambos. Al final del programa ya verán ustedes, porque esto hay que rescatarlo y me llama tanto la atención. Pero habrá preguntas de María Clara que no son todavía mucho más reveladoras de lo que hemos podido averiguar ahora. María Clara. Cuando volvamos, un exdiputado de Guatemala que sostiene que la CICIG se desvió y alguien que fue comisionado para la pacificación en las cárceles, hablamos de Omar Barrios, argumenta, en cambio, otra cosa parecida. Empezar bien por lo urgente ahora para liberar la justicia de la mafia será la única forma de creer que habrá luego un avance hacia lo importante. Si no, la oportunidad de transformarla terminará nada más en acomodarla a la visión del Ejecutivo. El esfuerzo de miles de colaboradores hace posible conectar a millones de ecuatorianos cada día. A nivel nacional, contribuimos activamente al desarrollo laboral en Ecuador, ofreciendo oportunidades de crecimiento para nuestros colaboradores. Estamos presentes en todo el país, llevando nuestra cobertura a miles de ecuatorianos. Porque nuestro servicio es el corazón de la empresa y nuestros valores y el compromiso de nuestra gente es lo que nos impulsa a ir más lejos. Como parte de nuestra estrategia corporativa, fortalecemos una cultura organizacional centrada en las personas, promoviendo su desarrollo, bienestar y desempeño en un ambiente profesional justo, inclusivo y competitivo. Desde un entorno laboral saludable y colaborativo, juntos trabajamos para cortar la brecha digital, llevando más oportunidades, más tecnología y más desarrollo a todo el país. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Top Terra. Ubicación y rentabilidad en macrolotes para centros comerciales, bodegas, urbanizaciones o fábricas. Top Terra. Nos especializamos en macrolotes. Varias opciones sin cerrarse a una sola zona o propietario. Top Terra. Informes en la página web top-terra.com o Instagram @topterra. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos de regreso y les recordamos a todos que la señal de Macro Digital Televisión en Estados Unidos usted las puede ver a través de las aplicaciones Roku y Pluto TV. En ellas se conectan entre 12 y 15 mil hogares para ver nuestro programa. En España nos puede ver a través de Hispasat en el canal 21. Y tenemos reprise en New York a las 7 de la mañana, en Ecuador a las 8 y en España a las 2 de la tarde. Prosiguiendo con el tema de la noche, Juan Ramón Lau, exdiputado de Guatemala y miembro de la Comisión de la Verdad, explicó de esta manera lo que a su juicio fueron excesos que desviaron el verdadero sentido de la comisión. Tenemos imágenes de Luis H. Asmitia. Cuando Carlos Castresana viene a Guatemala y empieza como que a acomodarse, pues encuentra una fórmula perfecta que era poder cooptar el organismo judicial y la Corte Suprema de Justicia. Por eso él inicia con unos antejuicios contra 20 jueces que le llamaron los 20 jueces de la impunidad. Algunos ya no viven, otros murieron por causas de esta misma situación. O sea, el tema no solo se dio al inicio con Iván Velázquez. Iván Velázquez fue el mayor propulsor, el que realmente hizo el mayor daño, correctamente, así fue. Pero acordémonos de esos 20 jueces de la impunidad,
que les iniciaron antejuicios con el objeto de poderlos hincar, porque no lograban permear el organismo judicial. Habían muchos jueces que pues eran jueces de carrera de esa época, eran jueces de mucha experiencia. Yo trabajé con muchos de ellos y los conocía bien y no se dejaron manosear. Para hacer recorderis, simplemente porque este no es un tema muy cercano, Carlos Castresana fue el primero de los jefes de esa CICIG en Guatemala. Y lo que decía este exdiputado es que los juicios que él promovió, antejuicios como los llaman, contra 20 jueces de la impunidad, no avanzaron al ritmo que debían para ir abriendo el camino. ¿Fue un error entonces, de repente en algún momento de la comisión, en irse de frente contra los jueces que justamente fomentaban la impunidad? Es probable. Lo que pasa es que aquí explicó la fiscal Telma Aldana, en ese caso no se habían completado todas las acusaciones, todas las investigaciones, y es probable que por eso haya fracasado esa iniciativa que hubo inicialmente. Pero a partir de que estuvo Iván Velázquez, pues las investigaciones se completaron totalmente antes de presentarse las acusaciones. Otro tema de objeciones parecidas, María Clara. Asimismo, Omar Barrios señala que el problema de la CICIG en Guatemala es que se desvió de su sentido originario. Tenemos imágenes de Libertópolis. La Secretaría de Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala, no las Naciones Unidas, la Secretaría General de Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala celebran ese acuerdo para crear la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad. La CICIG no fue creada para combatir corrupción. Qué bueno que lo haya hecho, qué mal que se haya distorsionado, pero ellos vinieron a desarticular esos CIACs, esos cuerpos ilegales. Esa era su misión. Cuando se empieza a escuchar que la CICIG iba a desaparecer, Iván Velázquez viene, y es ahí donde se distorsiona el mandato. Pero no pusimos atención a algo. Se les revistió de inmunidad diplomática, se les revistió de irresponsabilidad en sus pronunciamientos porque iban a combatir cuerpos ilegales y aparatos clandestinos, el grupo sexicariato. Pero no pensamos que fueran a utilizar todos esos millones de dólares donados, toda esa infraestructura, para cometer ellos también delitos y distorsionar el sistema. Si ven con la habilidad que lo explica este abogado. En verdad, doctor, la CICIG debía investigar crimen organizado, para resumirlo, asistir a la Fiscalía, Ministerio Público le llaman allá, y formar una unidad especial en la Fiscalía que dé ese soporte. Y dice el abogado que su misión no era combatir la corrupción. Le voy a leer exactamente, textualmente, cuál era el cometido de la CICIG de acuerdo con el mandato. Ajá. Apoyar, fortalecer y coadyuvar a las instituciones del Estado de Guatemala encargadas de la investigación y la persecución penal de los delitos presuntamente cometidos con ocasión de la actividad de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad y cualquier otra conducta delictiva conexa con estos que operen en el país, así como en la determinación de sus estructuras, actividades, formas de operación y fuentes de financiamiento, promoviendo tanto la desarticulación de dichas organizaciones como la sanción penal de los partícipes de los delitos cometidos. A la fecha, era una realidad y estaba consciente la sociedad guatemalteca que las instituciones del Estado estaban permeadas por las organizaciones criminales que antes habían sido partes de los cuerpos de seguridad durante la guerra, pero se habían quedado en el Estado y se lucraban del dinero público. Ya ven cuán amplio era el mandato. Es que si no era así, porque todo estaba interconectado, como acaba de explicar el doctor Jorge Alvear. Sí. Si no era así, no podía ser eficaz. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, algunas inquietudes pendientes respecto a las lecciones que se pueden sacar de lo adicional que hizo la CICIG en Guatemala para mejorar la justicia aquí en nuestro país, en el Ecuador.
Empezar bien por lo urgente ahora para liberar la justicia de la mafia será la única forma de creer que habrá luego un avance hacia lo importante. Si no, la oportunidad de transformarla terminará nada más en acomodarla a la visión del Ejecutivo. Para el papá futbolero, para el emprendedor, para el influencer, regálale una conexión full claro con todo. Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full. Bienvenido a nuestra clase business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Porque algunos necesitamos estar siempre conectados. Y otros preferimos desconectar y olvidarnos del mundo. Porque hay días que te apetece comer ligero y otros que necesitas darte un gusto. Clase business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos de regreso y les recordamos que nos encontramos en los estudios del canal 24/7. Eso significa que usted nos puede ver a través de Stream, TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, Divinet, Canal 12 y Data MS Televisión, Canal 99. Carlos. Doctor, de lo que hemos reseñado, muy someramente y por encima, primero para no confundir, y segundo para tratarlos de acercar y adentrar en lo que se hizo en Guatemala. No preguntaré si es necesario esto aquí, más que nunca, pero ¿es posible? Y de serlo, ¿cuál sería la vía? ¿Quién tendría que pedirlo? ¿Cómo instrumentarlo? ¿Qué consecuencias acarrearía? Le voy a responder de esta manera. Yo he seguido toda la saga de los programas que usted ha tenido desde el día domingo, y de alguna manera todos coinciden que la dificultad que existe es en la selección y evaluación de los jueces y fiscales. O sea, a quienes sacar urgentemente. Exactamente. Porque y eso por ahí van a comenzar. Y eso ha ocurrido en los últimos 25 años. El propio Correa, vía referéndum, obtuvo una declaratoria de emergencia de la función judicial por 18 meses, donde hicieron los cambios que hicieron y que algunos permanecen ahí en esos cargos. No me acordaba eso. Y entonces, claro, tenemos que... Emergencia judicial por año y medio. Sí, 18 meses, sí. Con lo cual, resulta que esos funcionarios que están dentro son los que van a evaluar las pruebas, van a verificar las respuestas de los candidatos, es decir, todo sigue dando vuelta en el mismo lugar. Nos resistimos los ecuatorianos a renunciar a esa cultura del palanqueo, del padrinazgo. Preferimos tener un juez malo con tal que sea amigo nuestro, porque nos puede algún momento dado a nosotros no fallar. Correcto. Y nos equivocamos. Ahora, ¿teme usted que se repita una cosa como la metida de mano de la justicia de Correa? Es que hay el riesgo. Sin duda. Hay un riesgo. Hay la tentación y el peligro. Es un poder enorme que va a tener una sola persona ahora. Antes fueron 3, encabezados por Yalc. Ahora es solo el presidente del Consejo de la Judicatura. Así es, así es. Bueno, ¿y qué más queda? Por eso es la invitación, una CICIG. Mire, la CICIG es la solución, porque va a ser el croupier independiente que va a distribuir las cartas. Incluso en los casinos el croupier es cambiado cada tiempo para que no realice un familiaridad con los jugadores. Okay. ¿Verdad? Eso es lo que se necesita un organismo internacional independiente que no tenga los contactos con los partidos políticos, que son los más interesados en controlar la función judicial. ¿Y cómo se procedería? ¿Se pide por parte del Estado ecuatoriano? Tiene que pedirlo el presidente de la República a través del embajador en las Naciones Unidas. Se le sugirió una cosa parecida a Lenín Moreno, estuvo tentado a hacerlo, pero la ministra de Gobierno entonces, María Paula Romo, le dijo que ya la ONU no hacía esas cosas. No hacía esas cosas y después resulta que Honduras solicitó la comisión y se la concedieron. ¿Y funcionó?
está ahí entrampada porque efectivamente hay esas reacciones de los grupos de poder políticos y económicos que no quieren que funcione la CICIG. No se olvide que hay un presidente de Honduras preso en Estados Unidos, extraditado por narcotráfico. Sí, señor. Ok, ¿no es entonces una iniciativa inviable? No es una iniciativa inviable, pero lo que sí está claro es que la iniciativa tiene que ser ciudadana. El presidente de Guatemala no lo hizo porque a él le pareció. Fue forzado por la ciudadanía. Fueron las movilizaciones ciudadanas que le dijeron, señor presidente, pida ayuda a Naciones Unidas. Eso es lo que necesitamos aquí en Ecuador. Qué importante. Aquí necesitamos que la ciudadanía deje ese papel de indiferencia, de caimiportismo. A mí no me va a pasar, yo no necesito. Porque tarde o temprano los resultados de esa indiferencia, de esa dejadez, va a afectar a su familia, directa o indirectamente. Qué importante recordar esa parte de ese proceso que hemos recapitulado, vuelvo a decir, muy abuelo de pájaro en esta hora. María Clara. En el último bloque de nuestro programa, mis preguntas para nuestro invitado central y el comentario de Carlos Vera. Empezar bien por lo urgente ahora para liberar la justicia de la mafia será la única forma de creer que habrá luego un avance hacia lo importante. Si no, la oportunidad de transformarla terminará nada más en acomodarla a la visión del Ejecutivo. Construye calidad desde los cimientos. Cada casa está hecha con materiales de élite que garantizan resistencia, durabilidad y prestigio, respaldados por marcas reconocidas. Construimos con sistema constructivo sismo resistente para mayor seguridad y durabilidad. Las paredes interiores son empastadas y pintadas con pintura de caucho, resistentes al uso y al clima. Sanitarios de losa vitrificada blanca, pisos y duchas con cerámica nacional de alta resistencia. Puertas exteriores resistentes a la intemperie, cubiertas de Eternit, tumbado de gypsum o similar. Con Ambienza, tener casa propia está al alcance de todos. Desde $145 mensuales. Reconocida como constructora verde, Ambienza diseña hogares certificados con sello EDGE, garantizando eficiencia energética, ahorro de agua y materiales sostenibles. Una construcción responsable con el planeta y tu bienestar. No solo construimos casas, creamos espacios pensados para tu familia, con calidad, seguridad y bienestar. Descubre más en www.ambienza.com. El esfuerzo de miles de colaboradores hace posible conectar a millones de ecuatorianos cada día. A nivel nacional, contribuimos activamente al desarrollo laboral en Ecuador, ofreciendo oportunidades de crecimiento para nuestros colaboradores. Estamos presentes en todo el país, llevando nuestra cobertura a miles de ecuatorianos. Porque nuestro servicio es el corazón de la empresa y nuestros valores y el compromiso de nuestra gente es lo que nos impulsa a ir más lejos. Como parte de nuestra estrategia corporativa, fortalecemos una cultura organizacional centrada en las personas, promoviendo su desarrollo, bienestar y desempeño en un ambiente profesional justo, inclusivo y competitivo. Desde un entorno laboral saludable y colaborativo, juntos trabajamos para cortar la brecha digital, llevando más oportunidades, más tecnología y más desarrollo a todo el país. Vera a su manera, crítico e independiente. Parte final del programa que empieza con el rito que instauró aquí quien lo comanda y lo dirige, María Clara Triviño. Gracias, Carlos. Tal como dices, corresponden las preguntas para nuestro invitado central, recordándole a él que deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera pregunta para el doctor Jorge Alvear. Doctor, en un programa anterior, usted se comprometió a reunir un grupo de juristas que planteen formalmente la posibilidad de una iniciativa similar a la CICIG de Guatemala para el Ecuador. ¿Logró encontrar apoyo, sí o no? Hasta ahora no. La segunda, que un país admita, como lo hizo Guatemala, que necesita una comisión internacional contra o para servir a la impunidad, ¿reconoce que es un Estado fallido? ¿Sí o no? No. La tercera, la Secretaría de la ONU, más que la organización entera en sí, es decir, el secretario general, en este caso Antonio Guterres, ¿lo ve usted propenso a respaldar una iniciativa como lo fue la de la CICIG en Guatemala, si se la plantean adecuadamente, sí o no? Sí. La cuarta,
La labor que hizo la ex fiscal Diana Salazar, resaltada por gran parte o la mayoría del país, manda el mensaje de que con otro nombramiento similar o incluso superior, ¿es suficiente para combatir la impunidad, sí o no? No. La quinta y última, combatir la impunidad o reducirla por menos terminaría siendo para nosotros una utopía, ¿sí o no? Sí. Muchas gracias, Carlos. Doctor, gracias por su reiterada presencia cada vez que necesitamos poner luces en este oscuro camino de mejorar la justicia. No diría ni siquiera de transformarla o de alcanzar una justicia verdaderamente independiente, que no debe perderse de vista como ideal, pero tampoco debe desanimarnos de empezar por allanar el camino en el corto plazo. Para eso quiero rescatar lo que la memoria de el doctor Jorge Alvear acaba de recordar. Vía consulta popular, Correa consiguió que durante 18 meses se meta la mano en la justicia para transformarla, desde luego en lo que todos quisiéramos, y él terminó haciendo un traje a su medida, encabezados por 3 juristas, 2 realmente, Yávar, Yalc, y el otro era un ingeniero Rodríguez especializado en informática que había estado frente al registro civil, entre otras cosas. Ahora hay una ley que permite a corto plazo sacar a los peores fiscales y jueces, porque especialmente en el caso de jueces, si saca a todos no quedamos sin justicia, y que requiere tan solo declarar en emergencia a la función judicial un informe técnico del Consejo de la Judicatura y un proceder ético de quienes lo van a hacer. Hemos insistido en que esto depende otra vez de ustedes, no solo por lo que mencionó el doctor Jorge Alvear, que se reclame masivamente en las calles es necesario sanear la justicia, sino que en esta fase inicial identifiquen a quiénes son los casos peores de corrupción, algunos públicamente evidentes, y se atrevan a proponer alternativas que, repito, simplemente sean honestas y capaces. Ni siquiera estoy pidiendo que sean valientes, que es otra condición fundamental. Para cerrar, quiero evocar lo que escribió la jueza, la fiscal Telma Aldana, en el Universo años atrás, en una serie que había leído y no tenía a la mano hasta que me la trajo el doctor Alvear, dividida en 3 capítulos que se llamaba Mi experiencia en la Fiscalía General de Guatemala, 1 de 3, 2 de 3, y su cierre, que es desalentador, pero realista. A cualquier país con sede de transparencia le serviría el modelo CICIG. En Guatemala y en la región apenas se ha iniciado la lucha. La CICIG demostró que la corrupción es sistémica, honda, enraizada en un sistema complejo de redes político-económicas ilícitas dentro y fuera del gobierno. Tiene décadas y puede perdurar más dentro del Estado, que la corrupción no es ocasional ni aislada, no es excepcional, es la regla. Creo que en el Ecuador todavía no, pero que es mayoritaria sí. ¿Qué dicen ustedes? María Clara. El día de mañana a las 22 horas, otro aporte en esta serie de programas que para nosotros ya es más que un tema, es una causa, lograr encontrar cómo mejorar la justicia en el Ecuador. Por ahora, gracias por su gentil compañía, que pasen buenas noches. Vera a su manera llegó gracias al auspicio de Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Top Terra. Nos especializamos en macrolotes. Informes en la página web top-terra.com o Instagram @topterra. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Juntos trabajamos para cortar la brecha digital, llevando más oportunidades, más tecnología y más desarrollo a todo el país. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Aquí se construye la nueva ciudad de Guayaquil, entrando por el kilómetro 22, un desarrollo urbano sin precedentes, impulsado por Ambienza. La nueva ciudad será un lugar completo, pensado para vivir, crecer y disfrutar.